que, perdón Steven, te voy a hacer una pequeña enmienda al planteamiento, bueno, porque somos amigos y compañeros para decirnos estas cosas. Has dicho que el comprar la agenda neoliberal ha sido un gran error, y no es un gran error comprar la democracia liberal burguesa capitalista como marco universal de referencia para analizar los problemas que tiene el mundo. O sea, no es una visión eurocéntrica pensar, no, porque rápidamente nos lleva una vocación entre están las democracias liberales burguesas, por ejemplo, como la estadounidense, que es una gran referencia, o la europea, que deja matar a la gente en el estrecho. Creo que no es ningún gran referente al que debamos aspirar, y no es un planteamiento nostálgico. Entonces, por ejemplo, las revoluciones cubana, bolivariana, china, simplemente decimos que son democracias autoritarias, y entonces eso es malo, pero lo bueno es lo europeo y americano, que es la democracia liberal burguesa. No es justamente ese el problema. Bueno, no sé si se entiende mi planteamiento, pero creo que esas revoluciones justamente han ido contra el modelo de democracia liberal burguesa, que no es ningún referente como para ser deseado, ¿no? ¿Quién ha extendido la proclama de derechos humanos y democracia más que el Imperio Americano, que es el mayor asesino internacional en el mundo? Esa es la referencia a la que tenemos que aspirar. Bueno, sí, perdón. Disculpa porque voy un poco al final, así que me sabe mal si disrupto un poco, pero bueno, un poquito, bueno, he tenido el placer de leerme el libro, entonces un poquito la reflexión va con una de las cosas que se han ido comentando, y es vinculado con el hecho de que decimos que se está produciendo este cambio en el que algunas, o bueno, que se ha visto con Rusia, que se ha visto con Erdogan, es decir, en el momento en el que se ve este cambio que parece que el modelo neoliberal estaba condicionado a en algún momento transicionar, estoy como persona joven altamente preocupado por cuál es el siguiente proceso, porque siento que, al igual es una paranoia personal, pero siento que el éxito que ha tenido el discurso en contra de la inmigración es el peligro actual. O sea, siento que esto es lo que luego va a dar paso al receso en todo lo que refiere a los derechos sociales. No puedo sentir como el discurso etno todo, o sea, el discurso exclusivo, el discurso purista, por así decirlo, cada vez hace más difícil que temas de derechos sociales que se habían ganado, como la homosexualidad, como el derecho al aborto, como todas estas cosas son totalmente incompatibles, porque desde luego en un discurso que considera que la pureza blanca cristiana, todas estas cosas que se predican, y que de alguna forma parece que todos los discursos en el panorama actual político, solo centrándonos en europeo, pero podría aplicarse en todos sitios, el éxito que ha tenido este discurso en calar, siento que ha plantado unas raíces muy peligrosas, que son las raíces de cómo vamos a mantener estos derechos sociales sin comprando este mismo discurso. Y me sabe mal porque sé que es un poquito pesimista y cojo un poquito el título como referencia, pero bueno, como tenemos la posibilidad aquí de hablar y de reflexionar un poco, te lo adelantaba, Steven, gracias. Última. Sí. Ya. Yo, recuperando lo que se ha dicho al principio sobre dónde está la gente joven y por qué el envejecimiento de los espacios, yo creo que en realidad la gente joven está politizada, el problema es dónde está politizada, y el problema está en quién ha decidido dar la batalla cultural y quién ha decidido dar otras batallas, y mi planteamiento es ¿para cuándo nuestra batalla cultural? Porque en realidad creo que ha habido una especie de lucha por el mantenimiento de lo conseguido que nos ha hecho entrar en unas ciertas dinámicas conservadoras de lo que significa lo conservador y lo progresista, y entonces hemos dejado de animar culturalmente a aquella gente que en realidad debería seguir estando allí, y yo creo que sigue estando allí y creo que estamos allí. Pero yo no creo que sea así, perdona. Yo creo que la gente joven no es gente joven, la gente joven ha venido de fuera. Respetamos las palabras.
Yo estaba refiriéndome al hecho de que en las encuestas y en los trackings se dice que la gente joven está tendiendo hacia la extrema derecha de una forma bastante peligrosa. Y a lo que me refiero es a que esa gente joven está politizada. O sea, no es que, o sea, yo no quiero entender que todo el mundo es idiota. Entonces, si esa gente piensa eso, es porque piensa eso. Y el problema es por qué piensa eso. Y el problema es en qué momento hemos dejado de seducir a esa gente para que piense lo que pensaba hace 15 años, cuando yo estaba ahí, para ahora estar pensando otra cosa. Y entonces mi pregunta es, ¿para cuándo nuestra batalla cultural? Que yo creo que hay muchísimas que la tenemos muy clara y creo que aquí no está el problema. Voy a ser un poco provocador, ya que estamos, ¿no? Así decimos un poco más. A ver, antes comentaba lo del futuro, ¿no? Yo creo que lo del futuro es fundamental y evidentemente es muy difícil pensar un futuro mejor cuando sabemos que el planeta posiblemente dentro de 50 años no nos hemos cargado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ahora, esto yo creo que es una cuestión importante y me conecto a lo que decías tú, Javi, que estoy de acuerdo, pero también estoy en desacuerdo y está bien estarlo. Que evidentemente si no hay no solo un futuro, sino una alternativa, que sea utópica o no, si falta una alternativa es que ilusionar a la gente va a ser difícil. Sin futuro y sin alternativa distinta de algo mejor va a ser muy difícil. Y ahora, sinceramente, no existe una alternativa como existía en el pasado, por más que luego en la práctica fue realizada como fue realizada, pero es que no existe. Es decir, existen los libros, pero no hay una base real de que esto pueda realizarse. Y luego hay otra cuestión, y aquí digo la provocación, es que la extrema derecha es más divertida. Es verdad. Milei, la gente va a los mítines de Milei y se ríe, aunque luego es un cabrón, aunque es violento, aunque es potencialmente un asesino. Pero la gente se ríe, la gente se lo pasa bien. Entonces, yo creo que, es decir, con esto no estoy diciendo lo hacen bien, ¿no? Me gusta lo que hacen, no. Pero tenemos que entender por qué entonces consiguen ¿no? llegar al corazón, a la barriga, a la mente, a lo que sea de mucha gente. A los mítines de Trump, los del movimiento MAGA, se lo pasan bien. Entonces, si pensamos que sean solo gilipollas o que sean unos perturbados mentales, es que no vamos a recuperar mucha de esa gente que hace, si pensamos en España, hace tan solo 10 años no votaba Vox. Quizá votaba al PP, quizá votaba a Ciudadanos, quizá estaba en casa o quizá votaba otra cosa. Entonces, yo creo que ese es un punto también importante. Es decir, una cosa que ha pasado entre mucha gente, y tiene parte de razón, es que la izquierda es aburrida. Es aburrida. Entonces, ahí quizás conviene hacer una reflexión y pensar, ¿por qué es aburrida la izquierda? ¿No? Y entonces, ojo, que no estoy cargando diciendo la izquierda, no soy de los que compra lo de la izquierda políticamente correcta, lo de la izquierda woke, ni de lejos, ¿no? Los rojipardos para mí están en el otro lado de la barricada, ¿eh? Pero es verdad que hay algo ahí, que la imagen de la izquierda es de ser aburrida muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Y creo que ese es un tema importante. El tema de los jóvenes, gran tema de debate, es cierto. Ahora, la primera pregunta allá del compañero, ¿no? Que decía sobre el tema del envejecimiento de la población. Hombre, seguramente influye. Si miramos hace un siglo, es decir, el porcentaje de gente joven, sobre todo de la población, en el caso europeo, era muchísimo mayor respecto a ahora. Entonces, claro que es un elemento a tener en cuenta, pero yo no creo que sea lo único que explica esto. Es un elemento más, quizás, a tener en cuenta. Ahora bien, como comentabas tú al final, ¿no? Sobre los jóvenes, es cierto que yo creo que hay mucha politización, más de lo que se dice. Entonces, tampoco se puede hacer análisis banalizantes, superficiales, etc. Pero es cierto que yo creo que de fondo hay una cuestión. Ahora hay, por ejemplo, una serie de estudios que dicen los jóvenes, más allá de votar por la extrema derecha, son prodemocráticos o antidemocráticos. Bien, pero yo creo que ahí hay una cuestión, más allá luego que se pueden leer estas cosas de muchas maneras, depende de cómo se formulan las preguntas, ya lo sabemos, ¿no? Pero es cierto que crece la idea de que un líder fuerte que resuelve supuestamente problemas, cosa que luego no es cierta, está gustando más
sobre todo entre algunos de los más jóvenes. No podemos minusvalorarlo esto. Pero claro, aquí la cuestión que es que si la democracia no ofrece respuestas, que es donde la gente joven en el sistema, en todos los países prácticamente que ha nacido, no ofrece respuestas a las demandas que existen y no ofrece un futuro supuestamente mejor, sino que es un poco ir tirando, pues entonces, hoy a mí no me parece muy racional que haya alguien que dice, pues mira, quizás es que me va mejor con un Trump, un Putin o lo que sea, ¿no? ¿Dónde queda la política? Bueno, no está quedando muy bien la política. Y este evidentemente es un problema porque yo creo que es la política que resuelve los problemas. Lo que pasa es que si no hay organización en el territorio, hay muy poca militancia y en la política en que existe hay muy poco debate que vaya más allá de la trifulca parlamentaria o de las peleas para tertulias, pues es que la política desaparece. Y entonces se tiene que crear nuevamente la política, darle centralidad a una política, pero que sea, ¿no?, conectada con el término griego de polis, ¿no?, de lugar de encuentro. Y cierro solo con una cuestión y luego te dejo la palabra, Ada, muy brevemente. El tema de la inmigración, del etnonacionalismo. Mira, yo estoy muy de acuerdo, quizá en lo único, con François Mitterrand, cuando dijo «Le nationalisme, c'est la guerre». Y yo lo decía, sé que decirlo en Cataluña depende con quién hables. Y además hace 10 años me querían crucificar. Pero bueno, yo estoy convencido de eso. El nacionalismo siempre llega tarde o temprano ahí. Quizás se frena más, eso. Y eso evidentemente es un problema enorme cuando faltan otras cosas. Pero ¿por qué el etnonacionalismo tiene éxito? Porque hay ausencia en otros lados. Entonces la gente se aferra a lo que el nacionalismo te vende, ¿no? Que sea la nostalgia del pasado, que sea un futuro mejor, que sea culpabilizar a un enemigo inventado, etc. Y sobre lo que decías, Javi, eso es un tema que daría para unas cuantas cervezas, ¿no? Ya lo hablaremos. No creo que lo mío sea nostalgismo, puede que sí, tampoco de la Europa del pasado, no lo sé, todos somos hijos un poco de nuestra cultura y de donde hemos nacido, entonces puede ser que tenga un deje ahí. Ahora, yo no creo que la democracia liberal burguesa sea, tal como además se ha puesto en práctica, el mejor sistema existente. Pero no veo, menos aún ahora, alternativas mejores donde además exista una correlación de fuerzas para que esto pase. Esto no quiere decir que no vale la pena sembrar, o pensar, o imaginar un futuro mejor. Pero mi posición, y lo tengo muy claro, es que como mínimo tenemos que defender frente a la avalancha que tenemos lo que hay para mejorarlo. Ojo, no para mantenerlo tal y como está. Y creo de todos modos que China no es un modelo a copiar. Desde mi punto de vista no. Luego, tú puedes pensar que sí, me parece fantástico, pero yo no lo veo en absoluto. Yo retomo este hilo, vamos a profundizar, porque también al hilo de lo que planteaba Javi, tú mismo decías dos cosas ahora seguidas, ¿no? Una, el nacionalismo lleva a la guerra. Las democracias liberales burguesas europeas están fuertemente vinculadas al nacionalismo, directamente vinculadas al nacionalismo, a la guerra, a la colonización y al expolio. Por lo tanto, no serían el modelo ideal al que reivindicar, digamos, ¿no? Estaríamos aquí. Entonces, y tenemos ahora la prueba definitiva de cómo estamos operando en el mundo con el genocidio en Gaza, por ejemplo, donde Europa no solo no se posiciona, sino que es directamente cómplice del genocidio. Frente a eso, pues quizás es interesante también ver dónde los valores que supuestamente defendían esas democracias liberales, fruto de las, por situarles históricamente en un punto de la Segunda Guerra Mundial, de nunca más contra nadie en ningún otro lugar, ¿no? Esos valores que todos reivindicamos, ¿no? como una base, digamos, de derechos humanos que sería ideal defender, ¿no? Como una legalidad internacional de mínimos y que ahora mismo está saltando por los aires, eso yo he visto que lo estaban defendiendo más la gente palestina en Cisjordania que las democracias europeas con todos los ejércitos y todo su dinero y todas sus infraestructuras supuestamente, formalmente democráticas, ¿no?
su separación de poderes y todas sus cosas, y no eran capaces de defender cosas básicas que en cambio la gente de Palestina defiende cada día más, esos derechos humanos de ese legado de la Segunda Guerra Mundial europeo. O, por poner otro ejemplo diferente, y que también te lanzo la pregunta de, ¿no sería bueno también hacer este análisis haciendo un proceso de descolonización de nuestra mirada y de nuestros oídos, ¿no? Y entonces salir del eurocentrismo y, por lo tanto, pues mirar que hay países no alineados del sur global que están defendiendo esos valores reivindicables, ¿no? De la democracia liberal, de la Segunda Guerra Mundial, mejor, infinitamente mejor que la propia Europa, cualquier país de la Europa actual. Por ejemplo, yo que sé, México. México no tiene una extrema derecha fuerte, tiene una fuerte movilización popular, con todos sus defectos, con todo lo que tú quieras, imperfecciones hay en todas partes, pero no tiene extrema derecha fuerte, tiene una fuerte movilización popular y tiene una propuesta de humanismo mexicano que parece más coherente y más sólido que lo que se está planteando desde la Europa actual, con una frontera que es la frontera más mortífera de todo el mundo, con una complicidad con el genocidio, etcétera, etcétera. Yo compro, vamos. Es decir, entonces no sé si ha habido una mala interpretación, es decir, ojo, hablar de una democracia pluralista no quiere decir el modelo exactamente que hemos vivido tal y de esa forma, defendiendo la superioridad europea, vamos, algo que jamás he defendido ni quiero defender. Y además compro de la vergüenza de la mayoría de países europeos y de las mismas instituciones europeas de lo que estamos viendo en Gaza, para hablar de lo más cercano y más reciente.